Vamos entonces hoy a tratar el tema del circuito mixto. Estudiamos el circuito serie y sus características. También el circuito paralelo y sus características. El cálculo que se hace para obtener la resistencia total también ya lo estudiamos. Que decíamos en el circuito serie consiste nada más en sumar los valores. Y en el paralelo es un poquito más complicado porque tenemos que aplicar una fórmula y hacer divisiones, sumar números inversos y a partir de eso pues nosotros obtenemos ya el resultado de la resistencia total. Decíamos que cuando tenemos resistencias en serie las resistencias totales son más grandes porque se convierten en obstáculos mayores para la corriente, y cuando tenemos paralelos se hace más pequeña porque se convierten en múltiples caminos para la corriente. Para verificar esto vamos a utilizar siempre el simulador, está acá. Y vamos a tratar la cuestión esta de los circuitos mixtos. En primera instancia pues vamos a necesitar resistencias, que es lo mínimo necesario para hacer un circuito. Vamos a estar trabajando con 5 resistencias. Y con el multímetro. Calibrado como medidor de resistencia. Ahí está, perfecto. Ahora entonces, ¿qué característica tiene un circuito mixto? Fíjese que los circuitos mixtos son diferentes del serie y el paralelo y son similares al mismo tiempo. ¿Por qué? Un circuito mixto va a tener algunos elementos que están en serie y algunos otros elementos que están en paralelo. El circuito mixto más sencillo que vamos a estudiar es el que voy a hacer ahorita. De hecho, hay una cantidad infinita de maneras de hacer circuitos mixtos. Por eso nos vamos a comenzar ahorita con el más fácil. El más básico es este. Siempre vamos a necesitar dos terminales porque estos dos terminales nos dicen en dónde estamos midiendo. Un terminal A y un terminal B. Porque igual que en la vida, todo es cuestión de punto de vista. Si yo veo este circuito desde otro lado, va a tener otro valor y los resultados van a cambiar. Entonces, todo es cuestión de qué punto yo tomo. No es lo mismo que lo mida de aquí a acá, a que lo mida de acá a acá, o de aquí a acá. Sí, entonces este circuito por lo menos me puede dar 3 valores diferentes. Y cada uno de esos valores es válido, valga la redundancia, o es correcto, dependiendo desde el punto en que lo mira. Ahora bien, en este circuito todas las resistencias son iguales. Por cuestiones de conveniencia, no importa si son distintas o no. Así que vamos a comenzar con 3. Hay una serie de pasos que nosotros debemos seguir para resolver estos sistemas. En primera instancia, nosotros tenemos que identificar la resistencia con la conexión más fácil de reducir. Esa va a ser la más alejada de la fuente y otros elementos. En este caso, ¿cuál es la resistencia que está más alejada? Ve ahí, dígame. ¿La 1, la 2 o la 3? La 3. Correcto. Entonces nosotros vamos a comenzar a trabajar con la resistencia 3. Bien, la resistencia 3, que es esta, está conectada, la resistencia que le sigue es esta de acá. 2 y 3, ¿cómo están unidas? ¿De qué manera? En serie. ¿Qué se necesita para que dos elementos estén en serie? Ajá.
¿Qué necesitaríamos para eso? Los elementos están en serie cuando están conectados uno después del otro. Pero aquí comparten dos puntos, entonces ¿qué conexión sería? Paralelo. Correcto, es paralelo. Entonces, ahora que nosotros ya identificamos el elemento que vamos a reducir, que es ese, en el segundo paso tenemos que identificar la conexión. La resistencia más cercana es esta, y ya encontramos que está en paralelo. Si ya sabemos entonces eso, el tercer paso es reducir. Es decir, vamos a hacer que ese circuito sea más pequeño. Lo voy a copiar y lo voy a poner abajo. Nosotros vamos a reducir lo que está dentro del rectángulo rojo. Y al reducir eso, lo que nos va a quedar es una única resistencia. Esa resistencia única va a tener su propio nombre. Para fines de asociación la vamos a llamar resistencia A. No hay una razón especial o específica para llamarla resistencia A. Simplemente es una designación que vamos a ocupar para saber que nosotros la hemos reducido. Entonces, necesitamos obtener el valor de la resistencia A. La resistencia ¿a qué va a ser igual? La resistencia A es el paralelo de R2 y R3. R2 paralelo R3. Significa que RA es igual a dividir 1 entre, abro llaves, luego paréntesis, 1 entre 1000 más 1 entre 1000 porque la otra resistencia es igual. Cierro las llaves. Entonces yo tengo que hacer 2 o 3 pasos. Si usted tiene la calculadora se puede hacer más rápido, pero vamos a hacerlo así en detalle para que no tengamos dudas de dónde sale el valor. La resistencia va a ser igual entonces a 1 entre, tenemos que reducir los paréntesis. El primer paréntesis es 1 entre 1000. Eso nos da 0.001. Más el segundo paréntesis es igual 0.001. Para fines relacionales, vamos a ver, vamos a asignarle un color especial. Permítame. Primero largamos esto un poquito. Ahí está. Entonces, en la primera división, que es esta, lo vamos a dejar en color azul. Y su resultado, que es este, también lo vamos a dejar en color azul. La segunda división es esta. Vamos a asignarle un color verde para relacionarlo. Y a su resultado también. Este programa seleccionar texto cuesta un poquito, disculpe. Y lo asignamos verde. Ahí está. Entonces, la primera división, 1 entre 1000 me da esto, y la segunda división, 1 entre 1000 me da eso.
Yo entonces necesito pues, hacer la suma de los dos valores. Vamos a dejar la última división para el final. Entonces si yo sumo, me da 0.002. Entonces tendría que obtener el valor de eso. Y eso da 500 ohmios, porque son resistencias. Entonces en este punto yo he reducido la resistencia a este valor, 500. Entonces este circuito ahora tiene dos resistencias nada más, porque la RA absorbió a las resistencias 2 y 3, convirtiéndolas en una sola. Nos queda la resistencia esta de 1000. Ahora, ¿cuál es la resistencia más alejada de estos dos terminales? Es esta RA. RA, ¿cómo está conectada con la resistencia de un K? Que era la R1. En serie. Así es, están en serie. Entonces, estas dos resistencias acá, las vamos a relacionar. Y efectivamente, esas dos ahora están en serie. Entonces, ahí que hemos hecho. El cuarto paso, después de reducir, es asociar nuevamente las nuevas resistencias. Y las reducimos. Ahora, si yo reduzco estas dos resistencias en serie, voy a copiar esto y lo voy a traer acá. Ahora lo que sucede es que me va a quedar una única resistencia. Entonces esta RA va a pasar a ser una resistencia total del sistema. Y tendríamos que definir cuánto esta resistencia total vale. ¿Cómo lo hacemos? Pues entonces utilizamos el cálculo. Las resistencias en serie se suman. Así que la R total va a ser igual a el valor de la R1 más el valor de la RA que nosotros hallamos. Entonces R total va a ser igual a la R1 vale 1000 y la RA vale 500. De modo que la R total vale 1500 ohmios. Y así es como nosotros reducimos este sistema. Entonces esta R total va a valer 1500. Ahí está. Y nosotros hemos reducido un sistema de resistencias. Todo está en que sepamos cuando una resistencia está en serie y cuando una resistencia está en paralelo. Ese va a ser el secreto aquí. Que seamos capaces de identificar las conexiones. Si yo puedo identificar cómo están conectadas dos de estas resistencias, entonces yo fácilmente voy a poder resolver un sistema. ¿Algunas dudas con este ejemplo? El ejemplo más simple. No, pero todo claro ahorita. Entonces el de la tarea es similar a este. De hecho, no vamos a ver circuitos mixtos muy complicados porque no es necesario que nos compliquemos con esto. Vamos a ver un ejemplo 2. Ahora voy a pegar esta forma porque es un poquito más fácil para mí modificar un circuito que tenemos. Entonces este es R1.
Este es R2. Vamos a quitarle este 12. Este es R3. Va a valer 2.2 kilos, o sea 2200. Este va a ser mi R4. Va a valer 5.1 kilos, es decir, vale 5100. Esta va a valer 3300 o 3.3. Y esa que valga uno siempre. Ahora yo tengo este nuevo sistema. Este sistema ahora tiene una pequeña variación, pero esa pequeña variación ya lo hace distinto. Ah, claro, antes de que lo olvide, en el ejemplo anterior no hicimos la comprobación. Ahora, aquí está el ómetro. Así que lo vamos a ocupar para determinar los valores de las resistencias. Bien. Cuando tengan el programa instalado, el scroll hace más grande y más pequeña la pantalla. Así que si lo mueve aunque sea por accidente, las dimensiones de todo van a cambiar. Bien, aquí está. Si yo lo pongo, me dice que tiene 422.92. Ah, esta resistencia de 1500. Raro. Tiene- Creo que es una especie de fallo en el programa porque estamos midiendo una resistencia única de un único valor. Claro. Vamos a probar con otro medidor. Tal vez, aunque parezca broma, tal vez el medidor virtual se dañó. Sí pasa. Estos programas tienen algunos comportamientos extraños. A veces los valores no tienen sentido. Vamos a ver. En el circuito original, 422.92 da de nuevo. 500, 1500. Es como si estuviera conectado a algo más. Pero que... Bueno, creo que hoy no podemos confiar en el tester. Qué raro. Muy bien, veamos entonces nuestro nuevo circuito. Vamos a darle una última oportunidad al instrumento. Así que veamos. Oh, ya entendí. Es por los terminales. Esos terminales tienen un nombre y cuando usted los nombra, en el simulador todos los elementos que tienen el terminal están unidos. Entonces el tester estaba midiendo todos los circuitos como si todos hubieran estado conectados. Ese fue error mío. Vamos a ver ahora. El circuito nuevo tiene, dice acá, no tiene voltaje, correcto. Ohms. Este circuito tiene, mire, 2.74 kilos. Vamos a hacer el procedimiento y vamos a ver si es cierto que tiene ese valor. Bueno, entonces, de nuevo, tenemos que seleccionar la resistencia más alejada. ¿Cuál es en este caso? la R4. R4, así es. Y la más cercana a R4 es R2. Así que nosotros seleccionamos las que vamos a reducir. Son estas dos. En rojo, aquí está. Bien. Si nosotros reducimos esas dos resistencias, vamos a tener un sistema nuevo
en el que va a haber solamente una. Que va a ser la que llamamos RA. Sí, vamos a ver cuánto es nuestra nueva RA. Este número, no le hagan caso ahorita. Voy a ponerlo, no se puede poner 0. Sí, ok, entonces vamos a calcularlo. Como estas dos están en serie, ¿qué tengo que hacer en ese paso? Sumarlo. Muy bien, así es. RA es igual a 5100 más 3300. Acuérdese que la K significa que multiplicamos por 1000. 5100 más 3300. Ese cálculo nos da 8400, si no me equivoco. Sí, 8400. Ohmios. Bien. 8400, es decir, 8.4K. Ahí está. Si nosotros midiéramos este nuevo circuito, tiene que medir todavía lo que mide el de arriba, porque son el mismo elemento. Vamos a ver. Si mire, 2.74K. Sigue midiendo lo mismo. Bien. Ahora, ¿cuál es la siguiente resistencia que yo tengo que eliminar? R1. Todavía no. ¿Cuál es la resistencia que está más lejos? La 3R. R3, perdón. R3 está en medio. La más lejana ahorita es RA, la nueva que hallamos. Entonces, RA es la más lejana. Y la resistencia que está conectada directamente a ella es R3. Significa que ahora tenemos dos resistencias. Que voy a seleccionar hoy en verde. Ahí está. Entonces, si se fija, estas dos resistencias, RA y R3, están conectadas juntas. ¿Cómo están conectadas entre ellas? Comparten dos puntos. ¿Significa que esa conexión es? Serie. Paralelo. Recuerde, cuando comparten dos puntos es paralelo. Cuando están una después de la otra es serie. Ok, ya entiendo. Bien. Aquí vamos a obtener una segunda resistencia calculada por nosotros y la voy a llamar RB. ¿Por qué se llama RB? Fíjese que no hay una razón para eso. Simplemente es una designación que yo le doy para saber que es una resistencia que yo calculé. Pude haberle puesto RZ, RX, R alfa. Solo es cuestión de seguir un orden y una nomenclatura específica. Entonces tengo mi RB. RB es el paralelo de 2.2K y 8.4K. Entonces RB es 1 entre llaves, paréntesis, y aquí vamos a tener siempre 1 entre 2200 más, ahora, 1 entre 8400, porque tienen esa K ahí. Y cierro llaves. Significa que RB es igual a 1 entre, ese 1 entre es el último que se resuelve. De aquí tengo 1 entre 2200 dice la calculadora que eso es 0.00045. Es un número pequeñísimo. Más. Bueno, me tengo que dividir 1 entre 8400. Es un número todavía más pequeño. Es 0.000
11, 119, vaya. Pongamos otro decimal a esta otra. Está. Para que tengan la misma cantidad. Entonces tengo 0.30454, 0.30119. Y ahí cierro las llaves. La resistencia B va a ser entonces, en este caso siempre 1 entre esa suma. Si sumo 0.000454 con 0.000119 me da 0.000573. Todavía nos falta dividir eso, fíjese. Y es la última. Mi resistencia B es entonces 1 entre eso. Entonces 1 entre el valor que he calculado me da 1745.20, que yo puedo representar como en este caso 1.74K. Muy bien, ohmios. Entonces esta resistencia tiene un valor de 1.74 kiloohmios. Si yo miro aquí, todavía tengo, mire, el mismo valor como resultado total. Significa que lo estamos haciendo bien. Ahora, nos queda un último paso. Ahora, esta resistencia, la última, ¿cuál es? ¿Cuál es la resistencia que está más lejos del medidor? Ajá, ¿cuál es? Bueno, es 1.74. Y la que está conectada directamente a ella es la de 1K. Ahora, esto en color azul, para diferenciar que es otro paso, nos va a quedar de esta forma. Al reducir, yo voy a tener solo una resistencia y voy a llamarla total. Esta resistencia total va a tener un valor equivalente a la suma de los anteriores. Entonces, mi R total va a ser igual a, como estaban en serie, 1000 más 1745.20, que es lo que vale realmente la resistencia. Si yo sumo eso, mi R total me da un equivalente de 2745.20 ohmios. Esta suma fue fácil. Para variar, eso es bueno. Ahora, si yo convierto esto a kilo, es 2.74K. Entonces, esta resistencia vale 2.74. Lo cambiamos aquí. Y ahí está el valor. Entonces, si nosotros vemos el circuito original, el primer paso, el segundo paso y el tercer paso, en todos los momentos el resultado siempre fue el mismo. Solo voy a hacer esto para que lo tengamos con una relación más comprensible y dejar el color en cada paso. Aceptar. Estos cálculos son de la selección en color rojo. Estos cálculos son para reducir la asociación en color verde.
No es el mismo tono de verde, pero deberá bastar. Y estos cálculos son para reducir lo que seleccionamos en color azul. Ahí está. Entonces, asociamos en rojo y lo reducimos para obtener esto. Asociamos lo verde y reducimos para obtener esto. Asociamos lo azul y lo reducimos para obtener este último resultado. Están aquí entonces todos los pasos que eran necesarios para resolver este ejemplo. Nosotros siempre vamos a tener que identificar la resistencia que está más lejos. Generalmente es la que está más a la derecha. En este ejemplo segundo era esta, y buscamos la resistencia que está directamente conectada a ella. Aquí utilizamos esta, que es la que está más cerca, y vemos que comparten solo un punto. Significa entonces que están en serie. En el siguiente paso, la última resistencia es esta, y la que está conectada directamente es la de aquí. Vemos que comparten dos puntos, la pata de arriba y la pata de abajo. Esas chibolitas son los puntos que comparten. Como comparten dos puntos, están en paralelo. Lo redujimos hasta obtener solo esta, RB. Esta RB entonces ahora es la más lejana, y la que está conectada directamente es esta, que solo comparte un punto. Significa que están en serie y llegamos al valor de la total aquí abajo. Eso es lo que tiene que hacer. En la tarea mixtos hay solamente un ejemplo, un ejercicio. Y les adjunté un material de lectura para que tuvieran un poquito menos de problemas con eso. Vamos a hacer un último ejemplo. En este ejemplo no vamos a hacer cálculos, sino que solo vamos a asociar. Entonces, voy a hacer la página un poquito más grande para que quede en una sola hoja, en A3. Ahí está, aquí tengo espacio suficiente para eso. Y quiero ver, voy a poner una línea que separe aquí. Y el ejemplo puede ser. Ahí está. Esa línea va a separar los ejemplos. Vamos a separar este aquí también. Muy bien. Esta simulación se las voy a adjuntar en Classroom para que puedan descargarla si ya tienen el simulador, y contiene los cálculos. Asimismo, la sesión de hoy la voy a subir como video para que puedan verla y buscar si hay alguna duda todavía. Y si no, pueden escribirme, tenemos el grupo, para que se pongan en contacto y veamos si hay alguna dificultad todavía. Va a ser un circuito diferente ahora. 1, 2. Aquí los valores no nos van a importar, solo queremos representar cómo lo podemos ir asociando. Vaya, ven, ahora es un circuito completamente distinto. ¿Cuál resistencia es la que está más lejos? La 1, la 2, la 3, la 4 o por adición la 5. Aquí, ¿cuál es la que está más lejos? R5. Así es, la 5. ¿Con cuál resistencia está conectada directamente? Con R4. Con R4. Muy bien. Entonces están esas dos. Si nosotros reducimos eso, lo que nos va a quedar es una única resistencia que nosotros vamos a nombrar ahorita. Entonces R5 y R4 se reducen
y tenemos nuestra RA. Esa RA no es otra cosa que la R4 y la R5 en serie. Lo vamos a poner así para que después usted pueda revisar. Bien, tenemos entonces el nuevo circuito. En este nuevo circuito, ¿cuál es la resistencia más lejana ahora? La RA. RA, así es. La que está conectada directamente con RA en este caso es R3. Así es. Ahí está. Ahora, R3 y RA están conectadas ¿en qué forma? Paralelo. Así es. Magnífico. Entonces reducimos esto. Aquí nos va a dar un valor que ahorita no nos interesa. Y la vamos a llamar esta como RB. Entonces RB va a ser igual a RA en paralelo con R3. De nuevo copiamos aquí. Es una única resistencia que obviamente vamos a llamar total. Y equivale a la resistencia 1 la resistencia 2 y la resistencia B, las tres reducidas en serie. Con eso completaríamos la deducción entonces. Primero un serie, luego un paralelo y por último un serie. Cada uno de los pasos entonces son así. Distintas combinaciones de resistencias van a proveer distintos resultados y cada uno de estos es correcto, porque todo va a depender siempre de qué terminales nosotros utilizamos como referencia. Reducir desde el elemento más a la derecha hasta el elemento que es el que está directamente conectado, el medidor o la fuente, va a ser nuestro proceso. Cada circuito se resuelve de manera única y cada uno de los circuitos pues tiene una única respuesta entre los mismos dos terminales. Ya mover un terminal nos daría una respuesta diferente, pero el ejercicio siempre va a ser encontrar entre dos terminales.